Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en esta serie, esta vez para analizar el color zafiro, el color azul, un color que la verdad es que nos vamos a encontrar con herramientas de rampeo, que ya sabemos que es el color predilecto para ello, no el único, pero sí el que mejor lo hace. Además, algunos temáticos, cartas temáticas de madrigales, que ya hemos ido viendo, en este caso en otros colores. Muchas cartas también de profundizar en el mazo, de controlarlo, no tanto de robar, pero sí de controlar, algo que a mí me gusta muchísimo, y muchos pequeños nuevos combos. Es verdad que no mazos basados en ellos, pocas cartas, pero esas cartas van a ser, yo creo, suficientes como para desbloquear nuevos arquetipos posibles en este meta. Así que vamos a analizar, vamos a pasarlo bien. Dentro vídeo. Bien, vamos a empezar con una acción de coste 2, tintable, que nos dice devuelve un ítem del descarte a la mano. Si tienes un personaje de 4 de vida en juego, ganas un lore. Sencillamente sería un por 2 recupero un ítem del descarte. Generalmente, actualmente en Core no hay muchos ítems buenos, así que va a ser poco probable. Sí que es cierto que vamos a ver en este análisis que han añadido algunos un poquito más temáticos, pero dudo que se vea, la verdad. En Infinity podría llegarse a ver, hay muchos más ítems. Es una de esas cartas que me encantaría que existiese banquillo. Yo creo que entonces sí que se podría ver más. Como está actualmente, lo dudo un poco. Vamos con otra acción, esta vez un coste 5 no tintable, el plan de escape, el dibujo creo que es precioso, la verdad, de Atlantis, si no me equivoco, que dice no puedes jugar esta acción excepto que 2 o más cartas fueron al descarte este turno, ¿no? Vemos esa mecánica del color rojo que analizamos ayer, que sabemos que no es muy fácil de cumplir. Obviamente se puede, pero esto ya es un coste 5, no tintable, pesa un poco. Y dice que cada jugador escoge 2 de sus personajes y los coloca en la tinta. Bien, girados, eso sí, la tinta girada. Bien, es una carta que a título personal quiero probar, pero si tengo que ser objetivo, creo que no va a haber mucho juego. Creo que es una carta muy lenta. Con el color que mejor le veo juego es con el rojo, pero con el rojo ya tenemos removal, como podría ser Grab Your Bow. Vamos a encontrarnos justo en este análisis varias herramientas que bajan el ataque, ¿no? Para que tenga mayor efectividad, así que lo dudo un poco, sinceramente. Aún así, yo creo que alguna copia tímida se podría llegar a testear. Siempre es una carta sorpresiva, al final esquiva ward, haces que tus personajes de coste bajo se transformen en tinta. Así que bueno, cosas peores hemos visto. Pasamos ahora ya con los personajes. Un coste 1, tintable, 1-3, lorea de 1, un Robin Hood. La gracia de esta carta, principalmente, es que desbloquea en la Blue Steel al Robin Hood gris que conocemos. No, el que tiene un shift de 3, que dejó de jugarse justo porque perdió ese coste 1 básico, ¿no? Entonces, sencillamente, creo que esta carta le va a poder dar juego. Se va a ver, yo creo que alguna versión sí, vamos a ver cartas que van a ayudar incluso a unas versiones más kiwi, más agresivas, justo que han sacado, así que tengo muchas ganas de verlo. Vamos después con Fauna, un coste 1 tintable. 2-1 Lorea de 1 tiene support, es un Basil, la diferencia es que no es detective, ¿no? Entonces, un poquito mejor Basil, digamos, pero no lo veo mal. Obviamente post-rotación, porque Basil se nos va a ir en breves, pues Fauna ocupará su lugar número 1. La Blurple actual yo creo que ya debería empezar a plantearse el llevar 4 Fauna, 4 Basil, seguramente. Es una carta muy buena que al final mejora muchísimo a Elsa. Entonces, mientras lo podamos disfrutar, a ello que vamos. Un coste 1, Zipper, 0-4, Lorea de 1. Esta carta obviamente no hace nada por sí sola, pero vamos a ver que tiene un shift un poquito más interesante y va a ser el único motivo por el cual nos planteemos llevarla. Vamos con Minnie Mouse, un coste 1, tintable, 1-1, Lorea de 1. Sencillamente dice, cuando este personaje cuestea, si has jugado otro personaje ganas un lore. Carta, no he oído hablar mucho de ella, pero la verdad es que a mí me gusta mucho para mazos hiperagro, sencillamente. ¿Por qué?
Al final, un mazo hiperagro generalmente en los turnos iniciales, ¿no? Que se va a girar bastante, va a empezar a correr y va a jugar bichos cada turno, estaríamos hablando de un coste 1-1-1 que lorea de 2. Es verdad que en el late game pierde potencia, pero es que es tintable. Por lo tanto, a efectos prácticos, lorea de 2 cada turno y la contraparte, que es que en el late game es verdad que es un top deck peor, no creo que le afecte mucho, así que creo que es un cartonazo, sinceramente. Vamos con Prince Charming, coste 2, tintable, 1-5, lorea de 1, no le veo nada especial. Para ciertos mazos ahora vamos a ver que con unos combos va a cobrar sentido, sobre todo con un zipper, el zipper de Shift, que hace que puedas otorgarle la vida como ataque a un personaje. Entonces, bueno, un Prince Charming de repente pegando unas buenas hostias con un culo 5, creo que gana bastante. Aún así, creo que no es una carta que destaque mucho. Vamos con Kida, un coste 2, tintable, 2-3, lorea de 1, o sea, stats de vanilla antiguos, que dice que cuando juegas este personaje, el personaje objetivo obtiene un -2 de fuerza este turno. El color con el que mejor lo ves con el rojo, obviamente. Sabemos que el rojo tiene muchas cartas de removal que van por fuerza. Así que creo que es una carta que puede ver juego, sinceramente. Y más con una Kida de Shift que vamos luego a ver y vamos a explicar el por qué no la veo tan mala. La verdad. Así que creo que esta Kida está bien. Sobre todo, puede que post-rotación gane bastante, porque actualmente el ramp se hace en el turno 2, pero en un futuro va a rotar las piezas clave de ramp, que son Seili tipo, y allí tenemos que buscarnos nuevas piezas. Siguen habiendo piezas de ramp en el 2, pero creo que van a ser mucho mejores las del 3, por lo tanto, puede que en el 2 entren estas cartas. Así que muy, muy chula esta carta, le pongo muy buena nota. Vamos con otro, coste 2, tintable, Gadget Hackrange, un 0-4 que lorea de 1, que dice que cuando este personaje abandona el juego, puedes devolver un ítem del descarte a la mano. A nivel de lore me parece increíble. Gadget Hackrange lo hemos visto en muchos sets interactuando con ítems. En este caso es un poco la misma lógica que teníamos antes con la Operación Salvaje. Creo que este tipo de cartas no van a ver mucho juego, excepto que encontremos ciertos combos, ciertos shifts que nos interesen, mazos puede que un poquito más temáticos, así que veremos, dudo un poquito que vea juego. Vamos con Edna Mod, un coste 2 tintable, 2-2, lorea de 1. Si la giramos podemos enderezar un ítem. Vamos a ver, como hemos comentado, no hay muchos ítems buenos, así que es una carta que dudo un poquito, la verdad, que sea jugable. Y por otro lado dice que mientras tengamos un ítem que se llame Super Suit en juego, el personaje gana Ward, ¿no? Que si no me equivoco este ítem era el que analizamos en el color amatista, en el color lila, y que gane Ward con unos stats tan bajos, dudo mucho que sea una carta jugable, la verdad, eso sí, creo que a nivel temático está muy bien. Vamos con Síndrome, un coste 3, tintable, 4-3, lorea de 1, o sea, stats de vanilla un poco antiguos, pero a cambio le dan la habilidad de Alert. Buena carta. Creo que sí que puede ver juego. Al final responde bastante bien a los genios, que es una amenaza siempre muy bestia, para justo los colores para los que está pensado esta carta, que sería la Blue Steel, ¿no? El azul acero. Entonces creo que es una carta que sí que puede ver juego muy, 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 muy tranquilamente. Vamos ahora con Norton Nimnul, coste 3, no tintable, 3-3, lorea de 2, y dice que una vez durante tu turno, siempre que juegues un ítem, el personaje objetivo gana -2 de fuerza. Es una carta que hay que decir, para core creo que no tiene utilidad, sencillamente. Y la utilidad que tiene es muy baja. No le veo gran potencial. Puede que exista algún combo que aún no he visto. Puede que con una azul-verde ítems de Osvaldo, que recordemos que aún sigue por ahí, que ya comentamos cuando hicimos el análisis del verde, que se podría llegar a ver. Puede que tenga algún interés. Es cierto que las no tintables en ese deck siempre le costaban un poquito, así que veremos. Ahora bien, es la típica carta que en Infinity, si estuviese Hiram, creo que sería una carta muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque sencillamente sería una manera de poder spamear en una red blue, por ejemplo,
los Popsicle, recuperamos, tienes a Hiram que te da fuelle, los juegas con Tamatoa, si tienes al Norton, pues vas aplicando esos menos y de repente aparece Sisu. Lo veo bastante más interesante. En el meta de core nos faltaría ese Popsicle, ¿no? Nos faltaría ese ítem de coste 1 que hace que no perdamos fuelle. Así que una lástima, la verdad. Vamos con un coste 3, tintable, 3-4 lorea de 1, stats de vanilla antiguo, que dice que cuando lo jugamos, miramos la carta del top del deck, le podemos decidir si la dejamos en el top o en el bottom, arriba o abajo. Este tipo de cartas a mí personalmente me gustaban muchísimo, pero es verdad que se están quedando atrás por esa bajada de stats que tienen. Al final, si yo juego por 3 una 3-4 y mi rival me juega por 3 una 4-4, ya tiene trade favorable, ya me hace un 2-1, y aunque yo me esté mejorando la mano, va a ser un poco más difícil que yo pueda volver a la partida. En ciertas situaciones, como siempre, va a ser muy buena, pero dudo mucho que vea juego. Aún así, todas las mecánicas que sean controlar el estado del deck, creo que benefician mucho a jugadores buenos, así que todas las cartas que sean un skill dependent, que hagan que la skill, que la habilidad del jugador sea recompensada, creo que siempre están muy, pero que muy bien. Vamos con un coste 3, Kida, tintable, 3-4, lorea de 1, mismos stats que acabamos de ver. La cuestión aquí es que dice que si cuestea y cada vez que cueste, si 2 o más cartas han sido metidas en el descarte este turno, puedes rampear de 1 desde el top del deck girado, como siempre. Me gustaría, si no fuese, que cumplir esa condición de verdad no creo que sea tan fácil. Es verdad que con el rojo sí, ¿no? Si hacemos una red-blue, como sabemos, han puesto nuevas cartas que son de coste muy bajo, que son cicladores por ellos mismos, ¿no? Teníamos ahí ese falso improvise rojo, que al final lo juegas y has colocado una, juegas cualquier otra carta, o haces un trade con ese turno 1, con ese turno 2, y con eso ya has colocado a 2. ¿Qué ocurre? Los stats hoy en día se ven un poco bajos, pero sí que es cierto que con una red blue de eventos, con muchos eventos bajos que tenemos a día de hoy, que aún no han rotado, algunos van a rotar, pero aún podríamos jugarlo. Creo que esta carta sí que se va a poder ver en algunas versiones, sobre todo como comentábamos también al inicio, con la misma lógica, porque tenemos el shift grande que luego analizaremos. Vamos con la primera legendaria, Úrsula. Coste 3, tintable, 2-4, lorea de 1, stats un poco pobres, pero tiene mucho texto, muchas habilidades, así que vamos a ello. Que dice que cuando lo jugamos, y siempre que cueste, cuando una carta dice eso, vamos bien, dice, otro personaje obtiene +1 de lore. Perfecto, para mazos un poquito más agresivos, creo que es muy interesante, así que de momento pinta muy, pero que muy bien. Y por otro lado dice, al final del turno, si este personaje está girado, coloca el personaje objetivo tuyo a tu tinta. Creo que es una carta mejor de lo que la gente cree ahora mismo. El día que estamos grabando esto ya ha empezado un poco a moverse el mercado, tiene un precio muy bajo, la verdad, pero no creo que sea tan mala. Porque al final, ¿qué mazo de color azul se beneficia con la parte agro? Ya hemos visto que habían cartas como mini que podrían ayudar. Y al final, recordemos que el rampearte, el comerte, por decir así, tus propios bichos, lo que están haciendo también es evitar que tengas que tintar. Y al final, si evitas que tienes que tintar, es una carta más, es un falso robo que estamos obteniendo. En Lorcan es muy importante la gestión de recursos y el robo tiene que ser milimétrico y el tintado aún más. Entonces, que esta carta nos esté dando esa tinta, creo que hace que tenga un potencial increíble. Además, hace que corramos más. Ahora bien, tiene partes negativas. ¿Cuál? Que el efecto de By the Way, la segunda habilidad, es obligatorio. O sea, al final del turno, si está girada, tienes que comerte a un bicho tuyo. En el peor de los casos se come a ella misma, y de lo contrario pues tienes que hacerlo a uno de los tuyos. Ahora bien, yo creo que con una Blue Steel, la que famosamente, comúnmente se llamaba también Kiwi, ¿no? Que era una mid-range agro, creo que Úrsula sí que puede ver juego. Al final te vas a comer mucho ese early que ya no te interesa, que te pueden hacer trade fácilmente, ganas cartas sencillamente al no tener que tintar. Creo que es una carta que no está nada mal. Es verdad que para mazos control y junto a otros colores no lo veo, pero justo para eso pues no lo veo tan mal. ¿Quién sabe si para una verde-azul
combo agro, que existen algunas, ¿no? Al final, si tienes el Enhacer, te beneficias, ¿no? Te obtienes un poquito más de tinta en el inicio, luego juegas Enhacer, hace retroceder al rival, tú ahí estás robando de más, digamos, así que no creo que sea tan mala carta. A mí me gusta mucho, voy a experimentar bastante con ella. Vamos por uno de los All-Stars de este set. Coste 4, 4, 5, lorea de 1. Stats de Banner antiguo, pero tiene Ward. Brutal. ¿Por qué? Porque hay un mazo que todos conocemos, que es la Blurple, que se va a beneficiar bastante, obviamente, de esta carta. Además, no hay que olvidarse que es aliado, que significa que en una Blue Steel aliados, buenísimo, también puede entrar, ¿no? Y te va a cantar tranquilamente los Thunderbolt. Así que creo que está muy, pero que muy bien. Vamos con una Madrigal, un coste 4, tintable, Mirabel, 3-6, lorea de 1, stats un poco pobres, pero que dice que cuando la juguemos, curamos 2. Como sabemos, la mecánica de curar es una mecánica un poco difícil de triggerear. Es cierto que han decidido que sea la mecánica principal de los madrigales. Para un mazo temático bien, para cualquier otra cosa se queda un poquito floja. Vamos con Gadget Hackwrench, esta vez un coste 4, no tintable, 1-5, lorea de 1, stats muy pobres. Le falta muchísimo ahí de ataque, pero ¿qué dice? Cuando la jugamos, puedes jugar un ítem de coste 3 o menos gratis. Como hemos ido diciendo, ítems buenos actualmente en el meta hay pocos. Vamos a ver que hay interesantes, pero hay poquitos. Y por otro lado, dice que tus personajes con support ganan +1 de lore. Ahí ya viene algo un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque al final hay que recordar que hay cartas antiguas, que es verdad que son de combo, pero que podrían llegar a ver juego, ¿no? Ahora mismo me viene a la mente fácilmente Alice, un coste 3 que hacía que todos los personajes tuviesen support, así que con esta Gadget Hackwrench estaríamos dando +1 de lore, y no solo eso, sino que era un personaje que cuando llegaba a 10 de fuerza obtenía más lore, ¿no? Y loreaba de 5. Entonces al final, en ese mazo, creo que esta carta va a ser muy buena. Que se vaya a utilizar, que se va a poder jugar, que va a ser meta tier alto, lo dudo mucho, pero oye, para locals, para pasárselo bien con los amigos, creo que este tipo de cartas ayudan mucho y siempre son dan un poco de frescura al ambiente, así que me gusta, le doy un aprobado justo a nivel de utilidad, pero le pongo una nota muy muy alta a nivel de jugabilidad y de diversión, que al final para eso estamos en Lorcana. Y vamos con Zipper, ¿no? El shifter que hemos estado comentando antes, un 4, coste 4, tintable, 0,6, shiftea solo por 2, así que muy interesante. ¿Por qué digo que es interesante? Porque poder shiftar en el turno 2 un coste 4 significa que tenemos un Singer de 4. Por lo tanto, en versiones como por ejemplo Blue Steel, podría llegar a cantarte un Thunderbolt. ¿Es útil? Bueno, en ciertos matchups sí, en ciertos matchups no, pero nos da la opción, que eso también está muy interesante. Y además dice que cuando este personaje questea, puedes añadir su vida a la fuerza de otro personaje. ¿Qué significa? Cuesteamos de 2 y le damos, eso sería como un falso support +6. ¿Es útil? Yo creo que en ciertas cosas sí. El combo más loco, que aún no he visto mucho lo que la gente está cocinando, pero yo sí que animaría a la gente a probar, al ser aliado, ¿qué ocurre si lo jugamos en una Blue Steel con Scar? Estaríamos hablando de que hago un quest, sumo +6 de fuerza a cualquiera de mis personajes, puedo questear con el otro, y si tengo a Scar girado, de repente es un +6 de robo. Algo bastante increíble. Yo obviamente probaré, como a muchos me conocéis, yo soy jugador de main Blue Steel, juego muchos otros decks, la verdad, pero el que siempre llevaré en mi corazón y con el que empecé en este juego ha sido la Blue Steel, así que creo que este Zipper me abre las puertas a muchos combos. También se ha visto en una azul-verde con la Mulan, que obtiene tanto lore como fuerza. ¡Buah! Increíble, porque se puede jugar rapidísimo ese combo con esta carta, al tener ese Shift 2, así que creo que esta carta es una habilitadora de combos. Los mazos combo agresivos generalmente no acaban de funcionar porque dependen mucho de cómo robes y del orden. Sí que es cierto que Lorcana es un juego que tiene uno de los mulligans más pasivos, más tranquilos, del que puedes mejor adaptarte la mano, ¿no? Que allí muchas veces se nota la calidad de un jugador, es el cómo hace el mulligan. Entonces, veremos si ve juego, lo veremos. Vamos con Cinderella, un coste 4 tintable, 1-4, lorea de 2, stats pochos, un poquito pobres, la verdad, pero hay que decir que son muy similares a la Cinderella no tintable que tenemos hoy en día, que es una 2-3, pues en este caso bajamos la fuerza en 1 y subimos la vida, que dice que siempre que cuestea, si has jugado otro personaje este turno, puedes colocar el top en la tinta.
Bueno, yo diría que es una Cinderella de hacendado. Si no tienes la otra, pues esta te puede servir. Sinceramente, creo que no es un mal cambio. Obviamente es diferencial, todos sabemos que no es lo mismo en turno 3 ya colocarte en 5 tintas que no tener que esperarte un poco más. Pero oye, cosas peores se han visto. Al final Lorea de 2. Ok, me gustan. A mí me gusta siempre que ofrezcan soluciones similares, ¿no? A cartas existentes. Así que muy bien. Vamos con Flora, un coste 5, tintable 4-5, Lorea de 2, stats ok, un poco pobres, pero estamos acostumbrados a ver estos de aquí, que dice que cuando lo juegas todos los personajes ganan Resist 1 hasta el inicio de tu siguiente turno. Es un Cogsworth de solo un turno. ¿Está bien? Sí, yo creo que para formato sellado puede ser muy chulo, la verdad, ¿no? El dar Resist, haces todos una serie de trades increíbles, no te lo puede hacer a la vuelta, luego además tienes un Quester de 2, creo que es buena carta. Es aliado, así que tienes ciertos combos. ¿Lo vería en una Blue Steel? Lo dudo mucho, sinceramente. Pero oye, carta así divertida. Y vamos con Bruno Madrigal, uno de los que yo tenía muchas ganas. Desde que lo vi, me apetece jugarlo. Coste 5, tintable 4-5, Lorea de 1. Que dice, una vez durante tu turno, siempre que cures a un personaje, remuevas daño, puedes mirar las dos cartas del top de tu mazo, colocas una en la mano y una en el bottom. ¿Por qué es interesante? Porque al final te está diciendo que tú si vas curando a los personajes, gratuitamente tienes un Develop. Y creo que para mí Develop es una de las mejores cartas porque profundizar dos y robar una no es lo mismo que robar una. Estás viendo dos cartas de tu mazo y estás escogiendo la mejor, ¿no? Y la otra no la pierdes, sino que se va al bottom, ¿no? Hay ciertos mazos que es verdad que pueden llegar a dar vueltas, ¿no? Al mazo. Yo mismo he jugado algunos y son súper divertidos. Que el orden de las cartas afecta, ¿no? En el late game. Y tiene una segunda habilidad que hace que me haya gustado más, ¿no? Que sencillamente dice que cuando cuesteas puedes curar todo el daño de un personaje. Es que esta es la misma habilidad que la de Jumba Yokiba, si no me equivoco. De sets anteriores. Entonces, es una carta que ella misma ya funciona. Sí que es cierto que requiere que vayas haciendo trades, pero aquí es donde viene para mí la gracia, que es aliado. Al ser aliado, la Blue Steel de aliados la puede acoger muy, pero que muy bien, sinceramente, porque al final te permite ir ejerciendo muchos trades, que es un mazo que ya lo hace, que muchas veces acaba con bichos muy tocados, y de repente es susceptible a Tomago, cosa que siempre me molestaba mucho, ¿no? En ese matchup, y de repente me dan a Bruno Madrigal, que me dice, oye, no, tú tranquilo, a partir de ahora, cada vez que pase eso, yo te voy a dar una carta. Entonces, a efectos prácticos se parece mucho a Pit, pero curando y con un stand menos. Puede que ese puntito menos de fuerza sí que nos afecte, eso es cierto. Muchas veces necesitamos ese 5. Pero bueno, teniendo hoy en día a Tinker que sigue en el meta gracias a la reimpresión en Fabled y demás, yo creo que es una carta que sí que puede ver juego muy tranquilamente. Creo que es muy buena, sinceramente. Además, si no me equivoco, tiene Epic. Y está chula, 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 la verdad. Pasamos a la siguiente, un coste 5, tintable, Kashekim, el personaje me encanta de la película de Atlantis. 4-6, Lorea de 2, dice al final del turno, si dos o más cartas fueron puestas en el descarte este turno, puedes colocar la carta del top del mazo en la tinta. A ver, lo curioso, para empezar, a nivel de la carta, creo que es mala, sencillamente. Me refiero, un coste 5. En ese momento de la partida yo ya tengo que tener seteado mi juego. Yo ya tengo que estar preparado para tirar adelante, ya tengo que tener las cartas que me acerquen, que yo ya estoy en el late. Y esta carta no me va a ayudar a ello. Tiene unos stats que no están mal, pero no acaba de tradear nada. Tampoco es que lo vaya a utilizar para correr. Soy un mazo lento. No tiene ningún tag, ninguna keyword que me guste, ningún tipo, ¿no? Es King, Storyboard. No me convence. Sí que es cierto, por darle un poco de un sentido, esta carta la empiezo a ver más sentido en una Green Blue con Milo Touch. No, lo que voy a decir creo, no sé si es una locura, pero al final es un mazo con el color verde que ya analizamos, que permitía hacer ciclado de cartas, ¿no? Hacia el descarte. Así que es bastante más fácil triggerear. Y como dato curioso, te dice que la tinta que colocas, la colocas de pie. ¿Qué significa eso? Que si tienes a un Basil de coste 6, que cada vez que tintas puedes pagar y descartar, pues bueno, allí tenemos como pequeños combos interesantes. Creo que en una Green Blue esta carta puede pegar más, pero ya está. Alguna copia
oye, ahora que se me ha ocurrido este combo lo probaré, ¿no? No sé si es demasiado loco, pero yo creo que algo se podría probar. Vamos con otra madrigal, un coste 6, tintable 3-6, lorea de 3, muy buen quester, la verdad, que tenga 6 de vida, está muy bien, que dice que cuando juegas el personaje y cuando cuesteas, así que empezamos bien, puedes mover todo el daño de un personaje a ella, a este personaje, y al final del turno puedes curar todo el daño que tenga este personaje. No está nada mal, me gusta bastante la idea, creo que se han pasado con los stats, me hubiese gustado bastante más, hubiese sido un coste 5 y que lorease de 2, la verdad, bájale si quieres un puntito de ataque que no le sirve de nada. La idea aún así me encanta, me encanta. Vamos con otro Bruno Madrigal, un coste 6, tintable, 5-6, lorea de 2, que dice que cuando juegas a este personaje puedes mirar el top del deck que tú escojas, tanto del jugador que tú quieras, o sea, de ti o del rival, y puedes escoger si lo pones de arriba o abajo. Este tipo de cartas, como hemos comentado, a mí me gustan mucho porque al final es una manera de profundizar en el deck, no robas, pero sí que sabes lo que ocurre. Que te dejen escoger si es de tuyo, de tu mazo, de tu rival, puede parecer más suculento, pero al final la gran mayoría de veces lo vas a hacer sobre tu mano porque te interesará hacerlo sobre la del rival cuando tu mano ya sea lo suficientemente buena. Pero es que si tu mano ya es lo suficientemente buena, generalmente la partida ya la tienes a favor. Es un coste 6, entra muy tarde. Así que carta que a mí personalmente no me acaba. Aunque el personaje sí, la carta en sí no. Vamos con un coste 7, otra madrigal, un coste 7, tintable, 5-7, lorea de 2, stats, bueno, por ser un coste 7 se quedan un poco bajos, pero no están nada mal al tener esa vida 7 que aguantará casi todo, ¿no? Que dice que siempre que este personaje cueste, puedes mover 3 de daño de un personaje, de otro personaje a este de aquí. Creo que no es una buena carta, obviamente en ciertos formatos, o sea, en sellado, si consiguieses bajarla, pues claro, podría hacer un destrozo, pero no es lo normal. Así que nada, para mazos temáticos, pues puede que te entre, pero incluso así lo dudo bastante, la verdad. Y vamos con la segunda legendaria, Kida, la que da mucho de qué hablar, creo que mucha gente es un poco escéptica en esta carta, que es un coste 8, tintable, 7-7 lorea de 2, a nivel de stats creo que no está nada mal, tiene shift 6, hemos visto que tenía varios shifters por abajo, recordemos que además en el ya existentes hay una Kida de coste 4 con Ward, así que creo que está muy bien. Tiene los tags de Hero y de Princess, sobre todo el de Princess es el más interesante. ¿Vale? Y vamos con las dos habilidades que tiene. Que dice, cuando lo juegas, cada jugador puede, si quiere, colocar hasta 5 cartas del descarte a la tinta girado. ¿Por qué creo que es interesante? Una de las cosas, para empezar, dice que tiene que ser cartas del descarte. ¿Qué significa? Si nuestro rival juega un personaje en turno 1, juega un personaje en turno 2, juega un personaje en turno 3, juega un personaje en turno 4, y yo cojo, y en ese momento yo consigo shiftear, y yo no he hecho ningún trade, mi rival no va a rampear nada. Y yo sí que voy a rampear. Obviamente tengo que aguantar a nivel de lore. En el peor de los casos, ¿qué sería? Que él ha conseguido jugar un turno 1, un turno 2, un turno 3, y yo le hago un trade, le hago 2, y él tendría 2 cartas. ¿Qué significa en el descarte? ¿Qué significa? Si yo consigo aguantar un embiste inicial y tener yo un descarte bastante lleno, o más lleno que mi rival, mejor dicho, sencillamente esta carta me da a mí valor. Esto, si lo juntamos con una limpieza en área, creo que ahí es donde viene la gracia. ¿Qué combinación se me ocurre? Obviamente azul-amarillo, creo que es la más interesante actualmente, aunque me gustaría más que fuese con rojo. ¿Por qué? Porque el rojo tiene cartas que, como hemos dicho, por coste 1 robas y ya esa carta ya se va al descarte. También teníamos la de por 1 robas 2 y descartas una de la mano, así que te está generando 2 cartas en el descarte. Creo que es una carta que, bien, con un deck bien buildeado, puede ver juego, porque al final tú puedes controlar el aprovecharte más que tu rival. Obviamente no es una carta para llevar por 4, pero para llevar por 2 estoy completamente seguro, sinceramente. Luego tiene otra habilidad que es por coste 7, o sea, pagas 7 tintas y es un Develop Your Brain. Miras 2 del top, una a la mano y otra al bottom. Puede parecer muy caro, pero me gustaría recordar que en un hiper late game, oye, poder robar y profundizar creo que es buenísimo, ¿vale? Así que yo de verdad confío mucho en esta carta. Creo que es una carta preciosa, el dibujo es increíble, tiene una Enchanted increíble, a ver si la consigo, y si no me tocará comprarla. Yo le voy a dar juego, obviamente, y espero traeroslo aquí en el canal.
Vamos ya con los ítems. Las arepas de Julieta, coste 1, no tintable. Al inicio del turno, si tienes un madrigal en juego, curas 2 del personaje objetivo. Ok, o sea, es un cura 2 y hemos visto que juegan mucho con esa mecánica. No, ya hemos dicho que es una mecánica un poco complicada, es difícil. Además, que sea al inicio del turno. Si fuese al final del turno, creo que sería un poquito más interesante, pero en este caso es al inicio, así que nada. De momento ese efecto no me convence y dice, girándolo, si has removido daño de un personaje, ganas un lore. Como siempre, ¿te quieres hacer un mazo temático? Bien, para cualquier otra cosa no cuentes con esta carta. Vamos con las gafas de Gadget Hackwrench, que la hemos visto antes, es un coste 2 tintable, eso ya mejora un poquito, que dice que si lo giras y pagas 1, miras 2, colocas uno en el top y uno en el bottom. Esta carta, por ejemplo, ya sí que me empieza a gustar un poco más. Al final, es verdad que jugarla es un poco molesto, pero sí que es cierto que si hemos conseguido colocarla de una manera gratis o con un coste reducido y demás, como podría ser un Osvaldo, como podrían ser el brazo de Buzz Lightyear, ¿no? Que me permite bajar el coste y demás, no está nada mal, porque a partir de allí por uno yo voy a poder controlar lo que robe. Y eso es buenísimo. En la mayoría de decks, obviamente, hay muchas cartas que siempre vas a necesitar en el early, pero en el late van a ser inútiles. El tú poder filtrarlas antes de que te lleguen a tu mano, y por lo tanto que el robo natural de al inicio del turno se transforme en un robo bueno, creo que es increíble. Así que esta es la típica carta que bien buildeada, en un deck bien buildeado, creo que puede llegar a funcionar. Obviamente es flojilla, pero a mí me gustan mucho estas. Vamos con otro ítem, en este caso un coste 2 no tintable que dice, cuando juegues este ítem puedes mirar la carta del top, decide si va al top o al descarte, importante. Esta es una de esas cartas que nos puede llegar a interesar cuando estamos creando un mazo de colocar cartas en el descarte, ¿no? Con esos triggers de si tienes si dos o más cartas han llegado al descarte, bla bla bla. De momento esta habilidad obviamente es un poco feilla, un poco floja, 2 no tintable. Vamos a ver la segunda parte que dice, si pagas 1 y banisheas el ítem, o sea, lo envías al descarte, puedes devolverte otro ítem del descarte a la mano. Creo que es flojilla esta carta. ¿Puede que haya algún combo así muy chulo? Puede ser, pero de momento la veo bastante floja, sobre todo porque es no tintable. Si fuese tintable, creo que aún podría haber algo de juego. Y vamos con otro ítem, coste 3, es otro se ve ya Gadget Hackwrench, que dice que tus personajes ganan support. Esto, y aquí ya empezamos a entendernos mejor, creo que esta carta ya es mucho más interesante. Un ítem, se va a quedar en mesa, y que todos mis personajes tengan support toda la partida. Ostras, esto puede dar lugar a combinaciones loquísimas, así que he de decir que a mí personalmente me gusta mucho. Y además dice, si lo giras, el personaje objetivo con 10 de fuerza o más gana más 3 de lore, que es un poco esa habilidad similar, no es exactamente igual, pero es similar a la de Alicia, que comentábamos antes, así que esta carta a mí sí que me gusta mucho. Incluso es la típica que en un mazo de Blue Steel aliados, como comentábamos, donde podemos meter a Scar, que nos va a interesar robar mucho, ¿no? Sacrificando un personaje y demás. Hacer que todos tengan support, una copia timidina, 2 copias, oye, ni tan mal, ¿eh? Yo creo que es algo que me lo voy a plantear seriamente. Así que una carta súper interesante, súper chula. Vamos ahora con una localización. ¿Y qué localización? Madre mía. Le acaban de dar una herramienta al mazo cariñosamente llamado Ikea, la azul amarillo. Coste 4, tintable, es que ahí está un poco la cuestión. Mover dentro vale solo 1, tiene 7 de vida. Parece poco, es verdad que van a haber cada vez más personajes que peguen más, pero creo que es suficiente. Generalmente la barrera está en 5, se pega fácilmente en el meta actual 5, 6 ya cuesta un poco, creo que 7 hay muy pocos personajes que lo hagan. Y lorea de 2. Además dice, siempre que un personaje que esté dentro de esta localización, puedes curar 2 a ese personaje y luego puedes curarle 2 a esta localización. ¡Wow! ¿Por qué digo que es muy interesante, sobre todo con Ikea? Porque al final, si nos tiramos atrás unos cuantos sets, cuando se jugaba la Red Blue, donde siempre había la jugada maestra de Be Prepare, MacDuck Manor, Bass, y sencillamente ahí se acababa la partida. Pues esto es más o menos lo mismo, lo único que aquí es con Raging Storm, ¿no? El funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces creo que de verdad es una carta muy buena. Además es muy bonita a nivel
de diseño, creo que es preciosa y creo que es una carta muy buena. ¿Va a haber juego en otros mazos? Pues quién sabe, en una Kiwi no me parece tan mal al poder curar a tus propios personajes, curar a la location, vas a meter bastante presión, así que no la veo nada mal con una Blue Steel Kiwi. Creo que es una carta que va a dar mucho juego a muchos mazos diferentes, así que me encanta. Vamos con las canciones. Canción de coste 3, tintable, que dice todos los personajes obtienen -2 de fuerza este turno. Lo que me faltaba. Otra herramienta para una Green Blue en core, obviamente, para poder cantarle ahí un Under the Sea bien bueno. Cartonazo, me encanta, la verdad. Es que te lo puede cantar el Prince Philip pequeño mismo, ¿no? Quién sabe si aparece entonces Green Blues que vayan tanto con el combo de Prince Philip como el combo de Under the Sea. Pueden parecer mucho combo, habrá que ver hasta qué punto les interesa. Pero muy buena carta. Y para Infinity creo que es súper buena porque al final acaban de dar una herramienta para que Sisu barra con mesas de fuerza 4. La Sisu de 8. Así que muy buena carta, sobre todo para Infinity. Y vamos con la última carta. Canción, What Else Can I Do? Coste 5, no tintable, que dice: miras las dos cartas del top de tu mazo, colocas una en tu mano y la otra a la tinta girada. Y si un personaje ha cantado esta canción, todos tus personajes ganan Ward hasta el inicio de tu siguiente turno. Creo que es una carta súper chula. Al final se parece muchísimo ahora no me va a salir el nombre, pero existía justo esta canción de coste 4. No tenía la parte del Ward, sencillamente. Por todo el resto era exactamente igual. Entonces, la cuestión es, ¿cuánto afecta que le hayan subido en uno el coste? Yo creo que para ciertos mazos va a importar mucho, para otros no tanto. Ahora mismo, en el meta actual de Core, creo que no es una carta que vaya a brillar tanto. Creo que sí que se va a ver, pero no va a brillar tanto. Post-rotación, yo creo que ahí sí que se va a ver mucho, por justo lo que comentábamos, de si empezamos a rampear en el 3... En nuestro turno 4 tendríamos 5 tintas y podríamos seguir rampeando. Así que creo que es una carta que va a brillar más en el futuro. Actualmente yo creo que no tanto. Bien, como conclusión, sencillamente vemos muchas cartas que creo que van a ofrecer mucho al juego, ¿no? Como hemos dicho, obviamente. Vamos a tener a Fauna que va a empezar a entrar en el meta. Creo que Zipper con su línea de Shift va a estar allí y que se va a ver en varios mazos. Creo que Merryweather aparecerá también y va a haber juego. Úrsula, yo voy a apostar un poquito por ella. Creo que no es una carta mala, me encanta, la verdad. Syndrome, yo creo que se va a testear, sobre todo con esas Blue Steels, aunque sea un poquito más meme, más tranquilito. Yo creo que se va a ver. También tenemos la Kida de 8, yo allí sí que apuesto bastante fuerte por ella, creo que es una carta bastante chula, que bien jugada puede brillar. Bruno Madrigal de 5 al final también se va a poder ver. Casa Madrigal, por supuesto, se va a ver en muchísimas builds. Y como hemos dicho, algunas cartas incluso yo creo que se van a empezar a ver más en Infinity. Y algunas, oye, un poquito menos, pero que van a estar allí, ¿no? Como el What Else Can I Do? Como hemos visto, muchísimas cartas muy chulas, nuevos arquetipos, nuevos combos locos. Yo creo que siempre está bien ofrecer oportunidades así. Creo que existan cartas como Zipper que permitan que tu rival te rushee en 4 turnos con algún combo así increíble. Creo que también es súper divertido. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejad en la caja de comentarios si habéis visto alguna carta interesante, algún combo que no hayamos comentado. La verdad es que hay muchísimos y tenemos muchísimas ganas. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí siempre. Adiós.